La gente dice que no se puede cambiar la naturaleza humana de la noche a la mañana. Nos estás pidiendo que abandonemos el ego. Y eso es lo más difícil de todo. En realidad no es así, porque el ego no existe. Pero, por supuesto, si intentas renunciar a tu ego con tu ego, entonces te llevará al final de los tiempos. Todo esto es un juego. Pero olvidaste que estás jugando. Las prisas, los miedos, las frustraciones, la sensación constante de estar atrás, de que falta algo, de que algo anda mal contigo. Nada de esto es tan real como parece. Y lo más inquietante es que en algún nivel profundo de tu conciencia, aceptaste estar aquí. Tú elegiste esta experiencia. Elegiste sentir miedo, dolor, soledad, pérdida. Por absurdo que parezca ahora, esto es exactamente lo que nos propone Alan Watts. Dijo que la vida es como un espectáculo, una obra donde no solo eres espectador sino también actor. Y el problema es que olvidaste esto. Te perdiste tanto en el papel que empezaste a creer que lo eras. Olvidaste que el sufrimiento es parte de la trama, que el caos es parte del escenario. Y así vives como si todo fuera definitivo, como si cada pérdida fuera el final. Como si cada crisis fuera un colapso real y no solo una escena. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el miedo que te paraliza no es el enemigo? Que el error no es sentir sino resistir. Alan Watts habló sobre el coraje metafísico. La capacidad de mirar el dolor a los ojos y seguir adelante. No porque seas insensible, sino porque sabes que todo esto es un juego. No es un juego superficial donde todo es una broma, sino un juego sagrado profundo donde incluso el sufrimiento tiene su propósito. ¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en un ciclo de preocupaciones, como si tu mente estuviera pelando una cebolla infinita, siempre con otra capa de ansiedad escondida debajo de la anterior? Te preocupas por el dinero, luego por la salud, luego por el futuro, por los demás, por todo. Y en el fondo sientes que si dejas de preocuparte, serás irresponsable. Serás ingenuo. Pero lo que Watts revela es lo contrario. Preocuparse no es un signo de conciencia. Es una señal de prisión. Estás atrapado en un juego, pero no sabes que estás jugando. Estás reaccionando, luchando, forcejeando, todo porque olvidaste que por encima de todo, tú elegiste estar aquí. Y la clave para salir de este trance es no luchar contra él. Es para recordar. Recuerda que es solo un juego. Recuerda que incluso el miedo es solo una parte del guión. Y luego, cuando realmente aceptas esto, algo cambia. El dolor todavía viene, pero no te domina. El miedo aparece, pero no te define. Y por primera vez, empiezas a jugar con la conciencia. Esta es la propuesta de este video, no convencerte de una nueva creencia, sino invitarte a recordar lo que siempre ha estado ahí detrás de todas las capas. No necesitas ganar el juego. Solo necesitas despertar. Y si sientes que este despertar tiene sentido, entonces quédate conmigo hasta el final porque lo que viene después puede cambiar la forma en que ves todo. Vives en un escenario y lo más intrigante es que tú mismo ayudaste a escribir el guión, elegiste el escenario y te lanzaste al papel sin recordar que todo era una actuación. Alan Watts veía la existencia como una obra de teatro cósmica. Una performance donde el universo juega a olvidar que es universo para poder redescubrirse a sí mismo. Tú, yo, todos nosotros somos expresiones de este juego divino, este juego del escondite existencial. ¿Pero qué significa esto en la práctica? Significa que cada situación en tu vida, desde la más trivial a la más aterradora, son escenas cuidadosamente colocadas ante ti. No para castigarte ni para ponerte a prueba sino para que puedas sentir. Siente miedo. Tener dolor. Siente éxtasis, amor, anhelo, frustración. Siente intensamente. Es como ir al cine sabiendo que la película te hará llorar o temblar de miedo. Deseas eso porque en el fondo sabes que es solo una película y es exactamente esta conciencia la que has perdido. ¿Quién dijo que la vida necesita contraste? Sin oscuridad no se percibiría la luz. Sin sufrimiento la alegría parecería vacía. Y es por eso que elegimos olvidar. Nos permitimos sumergirnos en el juego.
Olvídate del cómo y el por qué y simplemente reacciona como si todo fuera definitivo. Como si el escenario fuera una prisión y no un escenario. Es por eso que tanta gente vive en pánico, buscando el control, tratando de protegerse de algo que nunca fue una amenaza. Porque olvidaron que el miedo, el dolor y la pérdida no son accidentes. Son partes de la performance. Y cuando entiendes esto no como una hermosa teoría sino como una verdad que resuena en lo profundo de tu alma, dejas de correr. Empiezas a observar el espectáculo. Y por primera vez, en lugar de luchar contra la tormenta, sientes la lluvia caer. Pero este despertar no llega sin resistencia. Porque el ego, ese personaje que llevas puesto todos los días, lucha por mantener la ilusión. Quiere control, quiere certeza, quiere protección. Tiene miedo de rendirse. Tiene miedo de aceptar que no está al mando. Y es precisamente aquí donde surge la invitación más radical de Alan Watts a desarrollar una nueva forma de coraje. No es el coraje físico, no es la valentía que enfrenta el mundo exterior, sino algo mucho más profundo. El coraje de no resistir. Este es el llamado coraje metafísico que lo cambia todo. Y es de esto que vamos a hablar ahora. Si este contenido tiene sentido para usted, haga clic en el botón de suscripción y suscríbase al canal. Gracias por su apoyo. Hay un tipo de coraje que la mayoría de las personas nunca desarrollan. No porque sea imposible, sino porque requiere un salto interior que desafía todo lo que has aprendido sobre ti mismo y el mundo. Alan Watts llamó a esto coraje metafísico. Y no tiene nada que ver con ser fuerte en el sentido tradicional. No se trata de afrontar batallas externas sino de enfrentar fantasmas internos sin mirar hacia otro lado. Mirar el miedo, la tristeza, la soledad y no correr, quedarse, sentir, permanecer presente. El verdadero coraje no es la ausencia de miedo. Es la decisión consciente de no resistirse al miedo cuando aparece. Bat dijo que cuando permitimos que el miedo exista sin rechazarlo, sin intentar suprimirlo, éste pierde el control que tiene sobre nosotros. Es lo contrario de lo que enseña la sociedad. Desde pequeños aprendemos a reprimir, a evitar, a distraer. ¿Te sientes ansioso? Distráete. ¿Tienes miedo? Mantente ocupado, pero todo esto es escape. Y cada huida fortalece exactamente aquello de lo que intentamos huir. El coraje metafísico comienza cuando abandonas la idea de que necesitas arreglar lo que sientes. Cuando dejas de culparte por tener miedo, por sentirte débil o por no tener el control. Es cuando miras la emoción como un fenómeno natural, como el calor de una llama, como el frío del amanecer. No es algo que hagas, es algo que pasa. Y cuanto más intentas resistir, más crece el miedo. Cuanto más intentas controlar, más impotente te sientes. Los samuráis japoneses lo sabían. Por eso estudiaron Zen. Querían alcanzar un estado de presencia tan absoluto, tan profundo que incluso la muerte perdiera su poder sobre ellos. Buscaron lo que se llama el nervio último, el nervio supremo, la capacidad de atravesar el infierno emocional sin dudar, de continuar incluso cuando todo dentro de ti te dice que te retires. Sabían que debajo de la espada alzada se encuentra el infierno. Pero es precisamente allí, en el cruce sin resistencia, que se revela la tierra de la dicha. Y quizás estés pensando. Pero no soy un samurái. Tiemblo. Me quedo paralizado. Huyo. No pasa nada. Watts también lo sabía. Dijo, no intentes no tener miedo. Simplemente deja de temerle a tu propio miedo. Es en este punto que el ciclo comienza a desentrañar. Porque cuando aceptas el miedo como parte del espectáculo, como parte de la danza, se transforma. Se convierte en energía, movimiento, vida. Pero si resistirnos al miedo nos atrapa, ¿qué nos mantiene exactamente en este ciclo constante de ansiedad y preocupación? ¿Por qué, incluso cuando sabemos que el miedo es una ilusión, seguimos alimentándolo? Aquí es donde entramos en la cebolla infinita de la preocupación. El siguiente nivel de esta ilusión que nos mantiene cautivos. Hablemos de eso. Ahora bien, la mente ansiosa es como una cebolla con infinitas capas. Resuelves un problema, pelas una capa y pronto surge otra.
Quitas otra y aparece otra. Y así sigues viviendo, siempre en modo de emergencia con la sensación de que la paz siempre está un paso por delante, siempre al otro lado de otra preocupación. Pero lo que revela Alan Watts es brutalmente honesto. Esta cebolla nunca termina porque el problema no está en las capas. Está en la forma en que aprendes a lidiar con el miedo. Te preocupas por el trabajo, por el dinero, por salud, sobre el futuro. E incluso cuando todo parece estar bien, algo en ti permanece inquieto, como si no pudieras relajarte. ¿Y sabes por qué? Porque aprendiste a identificarte con la preocupación. Porque en algún momento de tu vida, te condicionaron a creer que preocuparse es una forma de tener el control, una prueba de responsabilidad, una forma de anticipar el dolor. Pero eso es mentira. ¿Quién decía que el hábito de preocuparse es una adicción emocional, una forma de mantener la mente ocupada para no tener que enfrentar el vacío? Porque en silencio, en ausencia de problemas, surge una pregunta incómoda, ¿y si no tengo nada más de qué preocuparme? ¿Quién soy? La mayoría de la gente no sabe vivir sin la tensión constante de resolver algo. Se sienten culpables por descansar, por detenerse, por simplemente existir. Y lo más irónico es que esta preocupación continua no resuelve absolutamente nada. Solo distorsiona la percepción, amplifica el problema y te atrapa en un ciclo interminable de ansiedad. Empiezas a vivir como si el peligro fuera inevitable. Incluso cuando estás a salvo, y cuando una amenaza desaparece, tu mente encuentra otra. La cebolla nunca se detiene. Creciendo. Y cuanto más lo observas, más ocupa todo tu campo de visión. El pequeño problema se convierte en una catástrofe. La duda se convierte en pánico. La vida se transforma en un campo mental emocional. Pero hay una salida. Watts nos invita a cambiar nuestra relación con el miedo y la ansiedad. Propone que cambiemos la preocupación por la contemplación. Que en lugar de resistir, comencemos a observar. Que en lugar de luchar contra la incertidumbre, comencemos a maravillarnos con ella. Porque solo cuando dejas ir la necesidad de control, el verdadero significado de la existencia comienza a revelarse. Y ese es el punto clave de la transformación, cambiar el enfoque de la resistencia a la admiración, redefiniendo por completo la forma en que percibes el mundo. Pero, ¿cómo se hace exactamente eso? ¿Cómo se pasa de la preocupación crónica a un estado de verdadera presencia ante la vida? De eso es de lo que hablaremos ahora. La mayor ilusión que nos mantiene prisioneros de la ansiedad es la idea de que preocuparse es una demostración de responsabilidad. ¿Cuántas veces te has encontrado pensando que si dejas de preocuparte, algo terrible sucederá? Como si la tensión constante fuera un amuleto invisible contra la tragedia. Alan Watts desmiente esta creencia profundamente arraigada y propone algo tan simple y revolucionario que pocos tienen el coraje de aceptar. La vida no necesita ser controlada. Necesita ser contemplada. Watts sugiere que, en lugar de luchar contra nuestras emociones, deberíamos abrirnos a ellas con la misma reverencia con la que admiramos una tormenta. Cuando ves un rayo cruzar el cielo, no intentas detenerlo. Observas. Te maravillas. Sientes la fuerza de esa energía pura y te rindes a la belleza de lo que no se puede controlar. De la misma manera, nos invita a mirar nuestras emociones, el miedo, la tristeza, la ira, con ojos de admiración, no de resistencia. Es una reprogramación brutal de la mente porque toda tu vida has sido entrenado para resistir, para armarte emocionalmente contra lo impredecible, para librar batallas internas que nunca podrás ganar. Pero la existencia, como enseña Watts, no es algo que deba ser conquistado. Es algo que necesita ser vivido con todos sus altibajos, todas sus contradicciones, todas sus imperfecciones. Cuando empiezas a ver la preocupación como lo que realmente es, una distorsión de atención, un apego a la ilusión de control, algo cambia. La mente comienza a abrirse a la maravilla de simplemente estar vivo, al misterio de sentir, respirar, existir. De repente, lo que parecía una amenaza se transforma en una invitación. El miedo ya no es un enemigo a vencer, sino un fenómeno natural que se puede presenciar. La tristeza ya no es un error, sino un color en la paleta de la experiencia humana.
Pero esta transformación no ocurre intelectualmente. No es una idea que comprendes y punto. Necesita ser encarnada. Necesitas sentirla en tu cuerpo, en tu corazón. Necesitas practicar la entrega a lo que no puedes controlar. Necesitas permitir que la vida suceda sin intentar remodelarla según tus miedos. Y esta práctica comienza en el nivel más básico, en la forma en que sientes tus emociones. Porque, como también nos recuerda Watts, emociones como el miedo no son diferentes del calor que sentimos cuando nos acercamos a una llama. Son respuestas espontáneas naturales. No son el problema. El problema es el intento de reprimirlas, controlarlas, moldearlas según una imagen idealizada de quien debería ser. Así que la siguiente pregunta inevitable es cómo sentir el miedo y todas las emociones libremente, sin resistencia, sin volvernos prisioneros de ellas. Eso es exactamente lo que vamos a desentrañar ahora. Si lo que escuchas te resuena, encontrarás un valor real en mi libro electrónico, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te brinda herramientas para comprenderte a ti mismo más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. El miedo es como el calor de una llama. No es algo que elijas sentir, como no eliges calentarte al acercarte a una fogata. Es automático, instintivo, natural. Pero a diferencia del calor, que aceptamos como una reacción corporal, nos resistimos al miedo. Intentamos sofocarlo, ocultarlo, ignorarlo. Nos enseñamos a creer que sentir miedo es un signo de debilidad, un defecto de carácter, que deberíamos ser capaces de controlar nuestras emociones como si fueran piezas de un tablero. Alan Watts desmantela esta ilusión con brutal precisión. No es el miedo lo que nos destruye. Es la resistencia al miedo. Es la negativa a permitir que la emoción suceder que nos arrastra a la ansiedad crónica, la culpa y la desesperación. Cuando sientes miedo e intentas reprimirlo, no desaparece. Se transforma en algo más grande, más denso, más paralizante. El miedo reprimido se convierte en preocupación crónica, en pánico, en desesperación silenciosa. La sabiduría reside en reconocer que el miedo no es tu enemigo. Es simplemente una respuesta natural a la inmensidad de la vida. La incertidumbre genera miedo. Lo desconocido genera miedo. Y eso está bien. No hay nada malo en eso. El error es creer que necesitas eliminarlo para ser libre. La verdadera libertad surge en el momento en que permites que el miedo exista dentro de ti, así como el calor existe en el cuerpo, sin intentar extinguirlo, sin intentar modificarlo, sin identificarte con él. Imagínate frente a una fogata. Sientes el calor en la cara. No luchas contra el calor. No entras en pánico porque el fuego esté caliente. Simplemente sientes, ajustas la distancia si es necesario y sigues adelante. Debería ser lo mismo con el miedo. Surge. Sientes, observas. No necesitas reaccionar. No necesitas interpretar. No necesitas para construir historias sobre lo que esto significa para ti. Esta profunda aceptación transforma el miedo de algo opresivo a algo que simplemente es. No necesita ser heroico. No necesita demostrar nada a nadie. Simplemente permanece presente, consciente, sintiendo, abrazando la experiencia humana en su totalidad. Y aquí está el punto más crucial. Cada vez que reprimes una emoción, te fragmentas. Creas zonas internas de tensión que minan tu energía vital. Pero cuando permites que la emoción fluya, cuando la sientes sin miedo, te reintegras. Te vuelves más completo. Recuperas partes de ti mismo que estaban ocultas tras la armadura de la resistencia. Watts nos muestra que esta es la verdadera alquimia, transformar el miedo en presencia, transformar el dolor en fuerza interior, transformar la vulnerabilidad en conciencia despierta. Y de esta conciencia, nace una nueva forma de existir. Una existencia donde la libertad no es la ausencia de emociones difíciles, sino la libertad de experimentarlas sin volverse prisionero de ellas. Pero después de todo, si toda la vida es un espectáculo, si cada emoción es una escena fugaz, ¿qué papel desempeñas ahora? ¿Y aún necesitas identificarte con? Lo es. Esto es lo que exploraremos a continuación.
La vida no dejará de desafiarte. No importa cuánto medites, cuánto estudies, cuánto intentes fortalecerte, el espectáculo continúa. Las escenas de pérdida, miedo, angustia y alegría seguirán desarrollándose, una tras otra, como un río que nunca deja de fluir. La diferencia radica en cómo cruzarás este río, cómo habitarás cada escena, cada emoción, cada momento. Alan Watts nos recuerda que el objetivo no es escapar de la obra. No es abandonar el teatro. No es esconderse de los sentimientos difíciles ni fingir que no tienes miedo. El verdadero despertar ocurre cuando recuerdas profundamente, visceralmente, que estás jugando un juego y que incluso las lágrimas, incluso los gritos silenciosos de dolor, son parte de la danza. No necesitas ganar en la vida. No hay ningún trofeo esperándote al final. No hay ningún juez que te evalúe tras bambalinas. Estás aquí para vivir, para experimentar, para perderte y encontrarte 1000 veces dentro de ti mismo. Para sentir el calor y el frío, la risa y el duelo, el nacimiento y la muerte, sabiendo que todo esto es temporal, todo esto forma parte de la obra divina. Cuando dejas de resistirte, de desear que las cosas sean diferentes, sucede algo extraordinario. Te liberas, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu relación con ellas ha cambiado. Dejas de ser una marioneta manejada por los hilos invisibles del miedo y la ansiedad y comienzas a bailar conscientemente en el escenario de la existencia. La valentía metafísica, entonces, es esta capacidad de seguir caminando incluso bajo la espada en alto. Atravesar los infiernos internos sin dejarse paralizar. Contemplar la inmensidad de la vida en toda su caótica belleza y decir, acepto que estoy aquí. Lo siento todo. Y por eso este mensaje es tan importante, porque en el mundo actual, donde se nos enseña a huir del dolor a toda costa, recordar que es posible superar el miedo y no solo sobrevivirlo, sino crecer a través de él, es un acto de verdadera rebelión espiritual. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de esta reflexión te conmovió más? ¿En qué momento de tu vida olvidaste que estabas jugando? Deja tu comentario a continuación. Tu experiencia puede inspirar a otros. Como si estuvieras buscando despertar de este trance colectivo. Y recuerda que el viaje no termina aquí. Si este mensaje te resonó, es esencial que continúes. El siguiente video trae reflexiones que complementan esta transformación interna que iniciamos hoy. No te saltes este paso. Es importante porque el despertar es solo el primer paso y lo mejor está por venir.